Son las 10 en punto de la mañana de este día martes 20 de octubre de 2020. Fíjate, el 20 del 10 de 2020, espero que no sea cabalístico. Y les doy la bienvenida a esta sesión, esta charla de Entrecanos, en la que vamos a platicar, mi hijo Julio y yo, por primera ocasión vamos a hablar en público, porque lo hemos hecho muchas veces, pero vamos a hablar en público sobre las cosas, las situaciones que nos encontramos entre el emprendimiento en la juventud y el emprendimiento en la tercera edad. Entonces, le doy la bienvenida, hijo. Yo, más que presentarte, ¿qué tal que te presentas tú? Gracias porque estamos aquí juntos compartiendo este espacio. Pues mucho gusto y saludos a todos. Gracias por el espacio que tenemos. Y pues soy Julio Garza, emprendedor desde hace bastantes años ya, con altas y bajas, con éxitos y fracasos y con un historial por ahí divertido de muchas locuras que hemos hecho, muchas apoyadas de hecho por mi padre, en donde hemos participado desde eventos, consultoría, temas de inversión, algunos fondos de capital de riesgo y muchas otras locuras por ahí que se nos han ido ocurriendo a lo largo del tiempo y en donde he tenido la fortuna de colaborar con él. Entonces, un gusto. Gracias, hijo. Primero que nada, fíjate, te voy a pedir, y tenemos que hacerlo los dos, hay que bajar un poco la cámara, Okay. Porque aquí abajo nuestro común amigo Javier Lozano pone cintillos y pone datos de nosotros, los datos de contacto, tu nombre, el mío, en fin, y ahora sí, esto nos da más margen para eso. Perfecto. Tú eres emprendedor, eso me queda claro, y yo he dicho muchas veces que me inspiras en esto del emprendimiento. ¿Cómo empezaste? Yo tengo mi versión, pero bueno, tú dime cómo empezaste. ¿Tú tienes tu versión de cómo empecé? Hola, hola. No sé si se perdió el audio. Se pausó la grabación, creo, la señal, hijo. Sí, ¿me escuchas? No sé si me escuchan. Perdón, había puesto este asunto. Ya. Sí, perfecto. Sí. Pues hace mucho tiempo se me ocurrió la idea de presentarle a una empresa grande un concepto por ahí para hacer eventos. Tú estabas muy metido con los eventos, a mí era un tema que yo entendía y se me ocurrió plantearles el que pudiéramos por ahí hacer un evento de esa marca que no vamos a mencionar para no meternos en problemas. Les presenté un proyecto pues bastante interesante, les gustó creo que mucho, tuvimos varias reuniones, de hecho por ahí mi hermano Carlos, tú me apoyaron en muchos sentidos de cómo se iba a estructurar eso que estábamos planteando y al final creo que les gustó mucho y les gustó tanto que se lo quedaron, ¿no? Nada más que sin mí. Entonces me tocó como este desconcierto de ir a preguntar, oigan, pero pues, si el proyecto era mío, y luego vi ya espectaculares, de hecho así me di cuenta. De hecho, no sé si te acuerdas, pero íbamos tú y yo en Periférico y vi un expo algo, y ahí estaba anunciado, ¿no? El concepto, y lo hicieron abierto al público, justo como habíamos sugerido, etcétera. Entonces, pues fue un momento de frustración inicial hace 11 años, si no estoy mal, tiene en el que lo que yo pensaba es, oye, le fuimos a plantear un proyecto a una empresa grande, le gustó, como que lo adoptaron y al final se lo quedaron. Y a raíz de eso pensé, y justo estaba muy, muy de moda en la televisión, el programa de Shark Tank, no en México, sino en Estados Unidos. Entonces yo vinculaba y decía, oye, ¿cómo le hacemos para esto, no? O sea, que podamos ir a ver a esos inversionistas que apoyen estas ideas, pero también las empresas. Y a raíz de eso empecé, o sea, literalmente lo que quería era que gente que tuviera ideas como yo encontrara un camino para tener acercamiento, pero protegidos, asesorados, cuidados y que se pudieran presentar este tipo de proyectos, pero dentro de un foro, ¿no? Y así fue como arrancamos. El primero que fue Impulsa tu Idea hace, sí creo que ya tiene 11 años, ya pasó, ya llovió. Y es una frustración que una idea nacida de la creatividad de una persona concebida, porque me tocó acompañarte en esta concepción de este hijo. Yo digo que son hijos, los emprendimientos son hijos, y uno les pone
la cabeza, el cabello, los cachetes, los ojos, la estatura, si es hombre, si es mujer, en fin. Y haber concebido un hijo e irlo a presentar en sociedad y decirle, oye, pues, ¿qué tal que lo hacemos crecer juntos para darnos cuenta de repente que el otro se quedó con el hijo y uno se quedó sin hijo, ¿verdad? Sí, es muy común. De hecho, tengo amigos que me preguntan, oye, pero ¿por qué no hiciste un NDA? ¿Por qué no firmaste un MOU? ¿Y por qué? Pues hace unos años yo no tenía ni la más remota idea, ¿no? O sea, cómo saber cómo blindar una idea o cómo saber cómo puedes mostrar un interés mutuo con una empresa grande. O sea, hemos ido avanzando a lo largo de este tiempo en esos mecanismos para ir blindando intenciones, una misma carta de intención, pero antes no. O sea, hace 11 años se hablaba, creo que sí se hablaba de emprendimiento, pero no tanto como ahora. Han ocurrido muchas situaciones que han beneficiado y ayudado a que se consoliden los esfuerzos de la gente que quiere arrancar un nuevo negocio o innovar. Pero justo cuando la gente me decía, oye, ¿por qué no hiciste un contrato confidencial? Pues no tengo ni la más remota idea de qué me estás hablando, ¿no? Yo solamente tengo buenas ideas y quería ver si se salía algo de negocio y al final pues resultó en un robo de una idea por parte de una empresa muy grande que se disculpó y que entiendo corrieron a una persona, pero pues no me sirvió de nada porque a fin de cuentas me quedé con la misma frustración de haber aportado tiempo, talento, recursos, porque aparte nos costó, este, fuimos a Los Ángeles a traer ideas de allá, etcétera. Entonces, bueno, fueron muchos temas, pero el aprendizaje fue interesante y creo que hay momentos en la vida en los que cuando te pasa una situación de conflicto, sobre todo en el tema de negocios, pues hay de dos, aprendes y lo que aprendiste te hace retirarte o es un llamado a la acción, ¿no? Un call to action en el que dices, bueno, pues, si veo que algo pasó y que esto es una oportunidad y que puede haber más gente como yo, ¿cómo lo transformo en algo positivo? Y eso fue lo que intenté. Así arrancó Grupo Garzof, como un esfuerzo para vincular grandes ideas o pequeñas ideas, pero con los organismos, entidades o sectores de financiamiento adecuados para que pudieran ocurrir cosas. El primer pensamiento que se me viene sobre aquella experiencia es la pregunta, y quizá la gente que nos esté escuchando se la hace, es ¿y por qué no los demandaron? Y estamos hablando de una empresa de carácter mundial, Sí, un correcto. monstruo, líder en su segmento de mercado, líder por mucho, con muchísimos años en el mercado, no es alguna que haya nacido ayer. Y pelearte con un monstruo, lo único que va a hacer es que te desgastas y vas a desgastas anímicamente y vas a gastar más dinero del que te pueden retribuir, pero el palo ya estaba dado, o sea, el evento ya estaba hecho por otro lado y ya no había manera de dar marcha atrás, ¿no? Creo que sí hay mecanismos. Ahorita lo he aprendido desafortunadamente a la mala por otro negocio deportivo que hicimos y existen acuerdos expresos, o sea, contratos expresos o tácitos, y tienes forma de acreditar distintas cosas. En ese momento yo no lo sabía. Cuando eres emprendedor te tienes que volver abogado, te tienes que volver contador, te tienes que volver administrador y líder de proyecto, vendedor, operador y también lo que sea que estés haciendo, pues también productor, ¿no? Entonces un poquito tienes que aprender de todo por eso yo digo que emprender es el mejor MBA que te puedes pagar en la vida, porque tienes que aprender de tantas cosas y te tienes que involucrar en tantos campos para levantar una empresa, porque al principio evidentemente no vamos a tener, a menos que seas muy afortunado, millones de dólares respaldándote para que arranques el negocio, te equivoques, te funcione, etcétera. Entonces, creo que el aprendizaje detrás de eso es, a lo mejor hubiera podido existir una intención legal, me hubiera costado un dineral, evidentemente, sobre todo por el monstruo contra el que me hubiera podido enfrentar. Eh, Ellos también hubieran podido decir que yo presenté información porque así lo hice. Yo fui a dejar presentaciones, hice renders, hice un montón de cosas y lo que hubieran podido decir es, pues me vino a donar su talento, ¿no? Aquí está, él me lo dejó, ¿no? O sea, él consintió esto. Entonces, sería meternos a lo mejor en un concepto un poco difícil de acreditar, pero siempre hay mecanismos para los emprendedores. La Asociación de Emprendedores de México tiene por ahí el Manual de Defensa del Emprendedor, tiene en su página también herramientas, ahorita si quieren platicamos más de la SEM, pero bueno, tiene herramientas como contratos de confidencialidad, contratos comerciales, etcétera, que puedes descargar de forma gratuita
y ojalá hubiera existido la SEM cuando yo empezaba, ¿no? O sea, hubiera sido lo mejor que me hubiera podido ocurrir porque hubiera hecho las cosas muy distinto a como ahorita con esta primera historia que estamos platicando. Pero a fin de cuentas sí, es una experiencia que me dejó un aprendizaje. Demandar me hubiera salido más caro que lo que hubiera podido ganar. Así pasan muchos asuntos, pero también, y esto es un tema que tú y yo hemos platicado muchas veces, yo no soy de la gente que se queda con los brazos cruzados, yo sí prefiero pues, buscar acciones y consecuencias para la gente que obra mal. En ese momento estaba muy chico y a lo mejor no lo hice como debería, pero bueno, sí creo que hay mecanismos para blindarnos y ahora cada vez más información y los aprendizajes se pueden convertir en acciones muy positivas. Para la gente que no te conoce, hijo, ¿qué edad tenías hace 11 años? Tenía 24, 25, justo cuando arranqué este tema. Antes ya habíamos tenido tú y yo muchas experiencias de negocio. Creo que el ser emprendedor lo traes desde chiquito, o sea, no creo que un emprendedor se haga, yo sí creo que lo traes dentro. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión me apoyaste cuando era muy chico? Tenía yo 7, 8 años, no recuerdo bien exactamente la edad, pero compré dulces en la tiendita de la esquina. ¿Te acuerdas que la puse en la calle de atrás? Y quebré porque los vecinos y mis hermanos se comieron todos los dulces, no sabía yo, pero ya como que desde ese entonces yo tenía ganas de hacer cosas y todo el tiempo estar buscando comprar y vender y cómo hacer un tema comercial. Me mandabas a mí a negociar de repente, que eso me ayudó mucho porque me diste una libertad bastante importante que me benefició para aprender a negociar, que me decías, ayúdame a negociar ese cuadro, ayúdame a negociar ciertas plantas, ¿te acuerdas? En Xochimilco, ayúdame a negociar esto. Y me mandabas a mí, que era muy chico, pero la gente me veía tan chico que me creía, ¿no? O sea, como que decían, órale. Y llegaba yo a hacer un ofrecimiento irrisorio y lo aceptaban. Y entonces tú me decías, muy bien, ya quedó, ¿no? O sea, yo estaba pensando pagar X, pero tú lo lograste a la mitad. Bueno, estoy haciendo un ejemplo burdo, pero me ayudó mucho el que me fueras guiando y dejando hacer este tipo de negociaciones porque a fin de cuentas sí lo traslado al tema actual. Tú llevas muchas de las negociaciones que hacemos con respecto al tema de precios. A mí me ayudó mucho a la confianza en el sentido de con quién me estoy sentando a negociar, las relaciones que generó el grupo en todos estos años y el nivel de contactos y de empresas con las que gobiernos con los que hemos hecho negocios, pues ya son de otro tamaño, pero creo que fue una buena escuela, ¿no? El que me dijeras, aviéntate, vas, haz la negociación, ciérrala. Y si la cerraba, aparte la cumplías. No me mandabas a cerrar un trato por un cuadro que se te antojaba, por una escultura, por lo que fuera, sin que hubiera el apoyo después de decir, ya lo lograste, aquí está el pago y está la contraprestación, ¿no? Me están dando lo que mi hijo acaba de cerrar. Entonces, sí, creo que la verdad fueron enseñanzas muy valiosas que se trasladan hasta ahora. Por eso decía yo, el emprendedor, el negociador, el vendedor, el que tiene hambre de andar en todo tipo de cosas, ya lo trae. A lo mejor no es algo que le hubieras podido pedir a mi hermano mayor porque él no tiene esas condiciones. Si le hubieras dicho a mi hermano mayor, ve y negocia, haz una negociación por el precio de este cuadro, él hubiera regresado con el cuadro más caro, ¿no? Porque lo único que hubiera entendido es nos gustó, nos lo llevamos. Él es así. Me mandabas a mí porque veías una condición de cómo movemos, cómo hacemos, cómo bajamos, cómo negociamos. Entonces, pues a eso es a lo que me refiero cuando creo que las personas tienen condiciones para emprender y cada cabeza es un mundo, a pesar de que somos hermanos, hijo, padre, todos a pesar de la misma escuela, teníamos condiciones muy particulares que nos podían llevar a cierto resultado. Y no solamente eso, hijo, uno como padre, y difiero un poco contigo que el emprendedor nace, yo creo que sí nace, pero también se hace. Y te voy a decir a qué me refiero. Las oportunidades fueron las mismas para los tres, porque hubo otros momentos en los que a los tres les daba la misma encomienda y cada quien la resolvía de distinta manera. Entonces uno como padre empieza a ver a quién se le facilita qué y a quién no se le facilita, a quién está un poquito más complicado. Yo recuerdo cuando íbamos a Estados Unidos que me decían, papá, quiero un refresco, ve y cómpralo. Pero ¿cómo se dice? Se dice así. Oye, ahora quiero una hamburguesa, ve y pídela. ¿Y cómo se dice? Se dice así. Y ustedes se iban y a lo mejor no se daban cuenta, pero yo a lo lejos los estaba pastoreando de que fueran y vinieran y trajeran el cambio y hubieran recibido lo que estaban queriendo, ¿no? Esas oportunidades fueron iguales para los tres, pero cada uno manifestó
un deseo distinto. Dentro de esas experiencias que tú señalas, yo recuerdo que un día vino el Papa, todavía era Juan Pablo II, y tu hermano mayor, que era el que tenía un poco más de, ¿cómo decir?, de autonomía, pero era chico, estaba chico, junto con la hija de una amiga y una amiga mía, nos fuimos a parar ahí al Boulevard Lomas Verdes a verlo pasar, y era tal el calor que en ese momento decidimos que por qué no ellos se ganaban unos centavos vendiendo algo. Y nos fuimos rápido a un súper ahí a comprar frutsis, los metimos en un envase con hielo, les hicimos un letrero de cartón a Billy, tu hermano, y a Daniela, que se llamaba esta niña, le hicimos un letrero que decía muertos de frío. Y entonces Billy cargaba la caja de cartón con los frutsis fríos y ella los vendía y cobraba. Y ella llevaba el letrero así encima. Y entonces se pusieron a vender sobre la avenida Lomas Verdes, que estaba cerrada, no era en ese momento de tránsito, hasta que pasó el Papa, estaban muertos de calor, vendieron la mitad de los frutsis, recuperamos el dinero de los frutsis y su utilidad fueron el sobrante de los frutsis. Entonces, él hizo su negocio a su manera, se presentó el momento, era el único que estaba de mis hijos ahí, porque ustedes estaban todavía muy chicos, y él lo aprovechó, pero él no siguió precisamente ese camino. Y en cambio tú, recordarás que en otro momento llevé a la casa una promoción del periódico Reforma, en que decía que se solicitaban vendedores de suscripciones del Reforma, y la puse sobre la mesa sin tener ninguna dedicatoria para nadie. Y el único de los tres que lo tomó el periódico y dijo, yo le entro, fuiste tú. ¿Y cuál fue el resultado? Dijo, cuéntales. Pues nos tocó participar ahí con el periódico Reforma en 3 años, en 2 años, 3 años consecutivos en los que ponían a los jóvenes a vender suscripciones. Jóvenes, pero en realidad nosotros éramos unos chamacos, tendríamos, no sé, 11, 12 años, no recuerdo exactamente, pero nos dieron la oportunidad de iniciar como este camino de vender suscripciones en el verano para ganar premios. Y pues gracias a ellos nos fuimos a Orlando, a Querétaro, no me acuerdo cuál fue el otro, a España. ¿España fue por eso? No recuerdo. ¿Fuiste con Gabriel? Ese creo que fue de otro tema, ¿no? No me acuerdo, ¿No? la verdad. ¿Fue del Reforma? A lo mejor fue mira, ni siquiera me acuerdo, a lo mejor sí fue del Reforma, no recuerdo bien. Pero 3 años consecutivos, 2 años fui el primer lugar en ventas. Y justo era eso, la facilidad, nos íbamos a comer a un restaurante, a mí no se me complicaba junto, más siendo niño y decirle, oye, te vendo una suscripción. Y era increíble porque en ese momento yo sacaba mi talonario, me daban 2,000 pesos en efectivo o 1,000 pesos, no me acuerdo cuánto costaba, y ya llegaba yo con el dinero en la mesa. Me fui a repartir volantes, nos fuimos a centros comerciales, fuimos a pegar en coches, pero el trato con la gente ayudaba mucho. Yo creo que sí fueron condiciones que generaste positivamente para el ir y sin miedo platicar con alguien y poder hacer un ofrecimiento y cerrar tratos. En ese momento no necesitábamos más, genuinamente por eso quedé 2 años en primer lugar, de no sé cuántos niños, éramos cientos de niños, ¿no? Y nosotros ganábamos, o sea, siempre ganábamos y vendíamos muy bien. Pero fuiste uno de 3 en cuanto a mis hijos y fuiste el único que optó por eso. Sí, correcto. O sea, la oportunidad la tenían los 3, pero cada quien va tomando su camino y va demostrando qué le gusta, en qué se siente cómodo y en qué no. Y de ahí pues entra y se sale, lo hace o se sale y no lo hace, ¿no? Claro. Sí, entonces, por eso digo, hijo, que considero yo que el emprendedor sí nace, pero también se hace. Y es nuestra responsabilidad como padres el irles poniendo en el camino algunos elementos que les pueden favorecer y viendo para qué es bueno cada quien. En el caso de Billy, tu hermano mayor, que lo mencioné hace un momento, pues no fue bueno más que para vender frutsis y no siguió ningún camino de emprendedor. Pero ¿qué pasó cuando llevé una computadora a la casa? Y él empezó a meterse a la computadora y una noche yo llegué a la computadora y de repente al prender no era mía, era de él, al prender la computadora apareció así por arte de magia algo que se hacía así, y era una víbora.
Y entonces decía yo, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿Una víbora en la pantalla? Y tu hermano me decía, sí, papá, mira, ya encontré la manera de poder. Y también era de primaria, tu hermano. Era de primaria, estaba en primaria, no me acuerdo en qué año, pero estaba en primaria. No te quiero decir que hubo 3 veces que la descompuso, 3 veces que yo llegué a mi oficina y el corporativo en el que trabajaba y que me hicieron el favor de restaurarla al 100%. A la cuarta vez, no, a la tercera vez me dijeron, mira, con todo gusto te ayudamos, pero tu hijo es muy hábil, entonces aquí está, y me entregaron así. Aquí está la paquetería de la computadora, todo lo que tiene que llevar. La próxima vez que las componga, le dices a él que con esto la repare. Y le llevé esa paquetería a tu hermano. Y él fue bueno para eso. ¿Y hoy qué es? Ingeniero en sistemas. Entonces, uno como padre va poniéndole las posibilidades, abriendo las posibilidades de lo que uno está al alcance de uno, y tiene uno que identificar en qué son buenos y facilitarles el camino en eso. No porque yo sea bueno como dentista, y digo una tontería porque no lo soy, mi hijo debe ser dentista, o no porque sea abogado, mi hijo debe seguir sus pasos, o que ingeniero, no, para nada. Uno tiene que saber en qué camino seguir y qué caminos darle a los hijos para que los hijos exploten su propio potencial. Voy a empezar a leer algunos comentarios que están apareciendo aquí en el Facebook, están simpáticos, hijo. Y bueno, Jesús Iberri, buen día por la mañana. Tenemos porra, hijo, porque Emi Hot nos dice, podemos aprender mucho, espérame porque aquí tengo que recortar esto, aprender mucho de ti, felicidades. Pues sí, es cierto. María Eugenia Lanís Morales, buen día, qué bonito testimonio de hijo y padre, felicidades, les deseo más éxitos y bendiciones. Y aquí también tú trajiste porra personal, porque voy a leer primero el testimonio y después voy a leer quién es. Dice, Julito levantando rondas de inversión para comprar más dulces y venderlos en la escuela. Sí, Hugo así. Porras. ¿Quién? ¿O quién fue? No, Hugo. Ah, sí, 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 sí. Sí, Y eso bueno, fue. también trajiste porra de Dani, un gran emprendedor, excelente ejemplo, pero por supuesto, claro que sí. Y bueno, hijo, a ver, esta es una pregunta que dice Arturo Elías, y que me la volteó, es muy hábil, como tiburón da mordidas, pero también tiene la piel muy áspera y se sabe sacudir las preguntas que él no quiere responder o le da la vuelta, pero ahí te va. Sí. Y lo hago porque la gente son preguntas que a mí me hacen. Y me dicen, y no con estas palabras, esta es una adecuación que yo hice para hacer la pregunta. Y es, hijo, ¿dónde se compra el kilo de innovación, el metro de iniciativa o el litro de creatividad? ¿Dónde se compra? Es una pregunta extraña. Yo creo que, mira, bien dicen que hay toneladas de ideas allá afuera que valen 0 pesos, ¿no? La gente está llena de ideas y todo el tiempo estamos creando cosas. Pero si no existe atrás de esa idea una ejecución, aunque sea mínima, en donde tú te estés moviendo para que haya un resultado con respecto a la innovación que tienes, un resultado con respecto a aplicar la creatividad, que la creatividad aplicada yo lo considero innovación, y la innovación a la vez lo considero emprendimiento, porque creo que un negocio necesita innovación para realmente llamarse emprendimiento, si no puede ser un negocio tradicional nada más, no necesariamente emprendimiento. Y yo creo que hay muy buenas ideas en la gente. Todas las personas de hecho, creo que todos los que te están viendo alguna vez han dicho, ay, ese comercial, a mí ya se me había ocurrido esa idea, ¿no? Siempre tenemos ay, lo ves en Facebook, o lo ves en Amazon, o lo ves en donde tú quieras. Y dices, a mí ya se me había ocurrido, ¿por qué no lo hice? Justo en el por qué no lo hice, está el costo y el valor que estás queriendo darle a la creatividad, a la innovación o al emprendimiento. En la gente que tuvo el valor de arriesgarse y de ejecutar lo que todos habíamos pensado que pudiera ser una idea o lo que ciertas personas habían pensado que pudiera ser una idea. Entonces, en este caso, lo que creo es que el valor se va adquiriendo con base en el trabajo que le vas metiendo a la innovación que estás queriendo generar. Cada vez que tú te pones a trabajar en tu proyecto y en tu negocio y en tus ideas, esas ideas van creciendo su valor, aunque sea poquito, aunque tú no lo vayas viendo. Pero entre más ejecutas, más valor traes a la mesa. Y ese valor después, cuando te sientes a hablar con un inversionista, se va a ver traducido en una negociación mucho más favorable
que si yo llego y le platico a un fondo de inversión 100 ideas increíbles, pero no he dado el primer paso para ninguna de las 100. Entonces, hay miles de ideas, pero el kilo de ideas se vende a 0 pesos, ¿no? O sea, literalmente de nada sirve tener toneladas de ideas si no das el primer paso. Y ante un fondo es mucho más importante llevar una idea con algo de ejecución, con algo de validación, con algo de tracción, con algo de innovación, con algo creativo, que llegar con 100 muy, muy buenas, las mejores, pero donde no hayas hecho nada para que se ejecute. Entonces, pues espero no haberme sacado ahí la pregunta, pero sí creo que la ejecución es lo que le da valor a todo lo que preguntabas. Ok, cuando hay gente a la que yo le invito, gente adulta mayor, que es de la comunidad de entrecanos, a la que yo le invito a que haga las cosas por su cuenta. Creo yo que no es momento ni de ir a pedir un empleo. No va a haber empleos suficientes para jóvenes y para medios y para adultos, no los va a haber. No va a haber los programas sociales, no, que alcancen para darnos una vida. Y hacemos algo por nuestra cuenta o vamos a ir en detrimento de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestro ánimo, de todo. Entonces, cuando yo invito a la gente a emprender, les he planteado el que todos seguramente tenemos una idea y hay gente que me dice, no, yo no la tengo. Por eso es la pregunta de dónde compro el kilo de algo bonito, qué tal, o el método. Es cómo, dónde consigo la inspiración para identificar esa idea. Ok, ¿dónde conseguimos la inspiración? Lo primero que le recomiendo a la gente que va a emprender es que se enfoque en algo que le guste. Uno puede pensar que abrir un negocio en cualquier sector, porque hoy escuché que en Nueva Zelanda están pegando bien los proyectos sustentables y a lo mejor yo no tengo conocimiento, pero pienso que como allá están pegando a todo dar, yo lo puedo hacer aquí, ¿no? O las tablas de surf orgánicas, vamos a llamarle, con madera súper de lujo y que no contaminan, y órale, está bien. El tema es, si a ti no te apasiona vender tablas de surf, a lo mejor vas a fracasar en ese emprendimiento. Y no estamos en una época donde el fracaso sea un aliciente o donde podamos sobrellevar, aunado a un tema de pandemia, aunado a un tema de crisis económica, también un fracaso. Entonces, un poquito lo primero que les diría es, ¿qué les gusta? O sea, ¿qué nos apasiona? A mí me apasiona vender, a Luis Garza le apasiona generar comunidades, a Billy, que es mi hermano mayor, le apasiona el tema de las computadoras. Entonces, cada uno tiene alguna vocación y cada uno tiene algún sector donde nos sentimos cómodos, donde nos gusta estar y donde nos sentimos en nuestro ambiente. Ese es el primer paso, estar y encontrar y detectar lo que nos gusta hacer. El segundo es cómo lo que me gusta hacer pudiera resolver una problemática. Y a lo que me refiero con resolver una problemática no es algo que me duela a mí, sino cómo puedo resolver algo que le duele a mi comunidad. O sea, a mí me gusta hacer comunidades y veo que en mi comunidad no hay agua. Ok, ya tenemos el primer problema, ¿no? O sea, el problema es que no hay agua. Yo soy bueno haciendo comunidad, pues tengo que ayudar a organizar esa comunidad para llegar a un fin común, que es que tengamos agua. Y si alrededor de eso genero un modelo de negocio que nos permita generar ingresos, ya tengo entonces un emprendimiento. O en el caso de, es que podemos hacerlo tan amplio como hacia cualquier sector, pero el tema es, tengo que identificar en qué soy bueno y qué es lo que me apasiona. El segundo, qué problemática puedo resolver. Y tercero, generar la estructura para que esa problemática resuelta se convierta en un negocio. La mayoría de las personas pensamos en beneficiar a las poblaciones o beneficiar a ciertos grupos antes de tener un negocio, y yo pensaría al revés. Primero hay que generar la solidez mediante una estructura de negocio y un modelo muy claro para que esa estructura nos permita a la larga beneficiar a las poblaciones. Si es un proyecto relacionado con el agua y en automático estás generando acceso a, pues ya tienes un negocio que es esa parte socioambiental, ¿no? Estás beneficiando a la comunidad que no tiene agua, estás organizando a la comunidad que es lo que te gustaba, y lo que necesitas entonces es estructurar el cómo lo volvemos negocio. Pero entonces esa es la lógica que yo buscaría, la inspiración de dónde se toma desde los problemas que podemos resolver. ¿Cómo podemos resolver esos problemas? Utilizando innovación. ¿Qué es la innovación? Es creatividad aplicada. En México hay muchos ejemplos, ¿no?
ponen hoy el uso del cinturón de seguridad forzoso, y al día siguiente había gente vendiendo playeras con un cinturón impreso, ¿no? Entonces ya la gente compraba su playera, ya no tenías que utilizar el cinturón de seguridad, y eso es a lo que me refiero en creatividad aplicada. Alguien tuvo una idea, eso es ser creativo. Pues debería ser una playera con un cinturón. La aplicación es, mandé a hacer 1000 playeras que se han de haber vendido como pan caliente, en un precio bastante interesante, y que fue un gran negocio para la persona que lo hizo. Igual que tú detectaste la oportunidad cuando fueron a ver al Papa para vender frutsis. Pues detecto que hay un calor infernal, que si compro ciertos productos y me los llevo y pongo a mis hijos a venderlos, pueden salir mucho mejor. Y así es como va resolviendo. Puede ser una problemática momentánea, puede ser una problemática a mediano, a corto o a largo plazo. Creo que en mucho va a depender de en dónde se sienten cómodos los adultos mayores. Y respondiendo de forma mucho más acertada ya para concluir este punto, yo lo que le diría es, creo que necesitamos rebotar ideas en comunidad. La gente cree que si platicamos una idea nos la van a robar, yo no lo creo. Creo que es muy difícil que alguien tenga la capacidad, la energía, los recursos para estarse robando ideas de toda la gente que se los platica. Entonces yo más bien diría, si algún adulto mayor tiene ganas de platicar y quiere hacer sesiones contigo, conmigo, con otros grupos, entre las mismas comunidades de entrecanos, pongan perfiles. Hoy vamos a hablar de proyectos ambientales, vamos a ver qué ideas se nos ocurre para hacer viveros, o para hacer un huerto orgánico, o para hacer una granja orgánica, para hacer acuaponia, ok. Vamos a coordinarnos y vamos a empezar a tener charlas, y si de esas charlas sale una propuesta de negocio, se nombra un líder, se pone a trabajar a la comunidad y después ya se busca el capital que se requiera para poderlo ejecutar. Pero reboten ideas, platiquen, hablen. Nunca recomiendo hacerlo solamente con familiares. Siempre hay que tener gente externa a nuestro círculo, porque de repente nuestra familia puede estar cegada por el cariño, por el momento, o simplemente no tener conocimiento del mercado que queremos atender, ¿no? Entonces, creo que en mucho es, primero, para qué soy bueno; segundo, mi vocación, que puede ser resolver una problemática, puede ser una problemática global, sí, pero siempre pensemos en empezar local; y tercero, cómo la resuelvo con innovación, cómo la resuelvo con creatividad, y cómo genero una estructura de negocio para que se convierta en algo rentable. Fíjate que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. En muchos de los casos estamos alineados y hemos vivido experiencias juntos y por separado, y nos han hecho tener un criterio, pero el criterio lo compartimos. Estoy de acuerdo contigo. Yo pondría 2 ejemplos que tienen que ver con lo que acabas de mencionar. Una cosa es que te guste, y voy a poner el ejemplo de anoche me invitaron a dar una charla con un grupo de Melissa Benítez, que es psicóloga, y hablaba yo de la bebida que se produce en Chiapas, que se llama Posh, que es una bebida fermentada a base de maíz. Y entonces, si yo me pongo a hacer Posh porque esa es mi vocación y porque me gusta y me fascina y le entiendo y lo conozco y tal, yo digo, pues me voy a poner a hacer Posh, ¿no? Está bien. Y si lo hago en Chiapas, va a haber 1000, 5000 personas que van a hacer el mismo Posh que yo. Entonces, ahí la competencia va a estar férrea. Y voy a encontrarme en un mercado de mucha competencia. Pero yo ponía un ejemplo de que en Puebla hay una bebida que se llama Abasolo. Y esta bebida Abasolo también es un derivado del maíz, y también es un destilado, y también es una bebida que por altura del lugar en el que se hace en México coincide con la altura sobre el nivel del mar que está en San Cristóbal de las Casas, y se llama Abasolo. Y este Abasolo es whisky. Entonces, si yo me voy a Chiapas y me pongo a vender ese producto de Chiapas, el Posh, derivado del maíz, pues voy a tener muchísima competencia. Pero si yo de repente llego con ese maíz y hago mi producción y hago whisky, en lugar de hacer Posh, pues no voy a tener competencia. El mercado va a ser mucho más cómodo para mí para entrar a una zona en la que no van a estar a lo mejor muy acostumbrados a tomar el whisky y sí a tomar el Posh, pero yo voy a ser el único que tenga eso. Eso es por un lado el primer comentario. El segundo ejemplo es que no siempre lo que no hay es un área de oportunidad. Hace tiempo me dieron un ejemplo, espero que sea real, porque no es algo que yo he comprobado, pero en San Andrés Tuxtla, Veracruz, no hay velatorios. No los hay. Entonces, si uno voy, pues yo voy a poner velatorio, o sea, la gente se muere y nos morimos siempre, ¿no? Entonces, voy a ir a poner un velatorio. Ah, craso error. No sirve.
porque los usos y costumbres dicen que los muertos se velan en las casas. Entonces, si tú vas a tener un velatorio, lo más que te puede pasar es que te compren los ataúdes, se los llevan a la casa, velen a su familiar en la casa y de ahí se lo lleven al panteón. Entonces, no siempre las carencias significan área de oportunidad. Hay que estar atento también a lo que el mercado puede demandar o puede rechazar. En el caso que me platicaron, pues era un rechazo a un velatorio. El muerto se vela en casa por costumbre. Claro, sí, siempre creo que, yo sí creo que en todos los mercados hay áreas de oportunidad. El tema es cómo aplicas creatividad o innovación para transformar esos modelos, ¿no? Para revolucionar cierta industria. Si quieres competir con el tema de las cafeterías, y sabemos que México está saturado en el tema de cafeterías, en un ejemplo rápido, pues vamos a generar cafeterías para que los estudiantes y los oficinistas estén cómodos trabajando, ¿no? Sobre todo ahora que el home office, sobre todo ahora que necesitamos espacios sin oficinas, que necesitamos espacios mucho más libres. Si tú vas a cualquier cafetería, no tienen condiciones, ni siquiera tienes dónde guardar tu computadora, dónde estar seguro, a lo mejor tener paredes para tener una videollamada, una buena conexión a internet. Quieres romper o revolucionar una industria, pues enfócalo. La gente que hace piel en Guanajuato, pues hay gente que está combinando la piel para hacer bolsas de piel con telares oaxaqueños y generan unos modelos súper bonitos. Y entonces están combinando culturas y están combinando historia, porque un telar contiene una historia que está plasmando un artesano en el telar. Y eso adquiere mucha plusvalía. Entonces ya no nada más estás vendiendo un artículo de lujo, sino estás vendiendo un artículo con historia de lujo. El mismo Miguel Ángel Dávila, el fundador de una cadena de cines de Cinemex en México, y pues él no inventó el cine, lo que hizo fue generar una mejor experiencia, porque cuando éramos niños, en mi caso, a ti también te tocó, pues las salas de cine hasta cucaracha había, y de repente estás en el pasillo y las palomitas eran de la semana anterior, y pues generó y es más, te sacaban, terminaba la película y salías a la calle directo, ¿no? O sea, no había ni mediación ahí para disfrutar. Y él lo que hizo fue generar una mejor experiencia para la gente que iba. Lo mismo que una cafetería que te saluda por tu nombre y que te hace generarte una experiencia por ir a comprar y por estar con tu manga caminando y enseñando de dónde compraste el café. Bueno, pues esos son el tipo de cosas en donde nos damos cuenta que cualquier industria, a pesar de que pudiera parecer saturada, si encuentras la propuesta de valor adecuada y le generas la innovación o le aplicas creatividad, puedes generar un muy buen concepto. Hay bebidas artesanales de Chiapas, como lo acabas de referir, donde pues no siento que el mercado sea amplísimo, porque pues es una bebida típica, donde si sales de la región sur-sureste, pues a lo mejor no todo el mundo va a decir, ¿qué es esto? Lo quiero probar. Y imagínate la cantidad de trabajo y de inversión que tendrías que hacer para generar la cultura, ¿no? O el mismo pozol, que no sabes cuánta, nosotros hicimos el emprendimiento en Chiapas justamente, o World Innovation Expo, y muchas empresas eran de este tipo, de las bebidas típicas, y lo querían comercializar ya a nivel macro, ¿no? Industrial, pero nunca hubo el mercado adecuado para lograrlo. Entonces, sí creo que en todo podemos encontrar la forma de resolverlo, siempre que utilicemos creatividad e innovación para generar una mejor solución de lo que ya existe en el mercado. Sí, totalmente de acuerdo. Y ejemplos hay muchos, hijo. Y yo te diría que tengo una pregunta que me ha hecho gente. Es, por ejemplo, si yo tengo una idea, ¿cómo voy a conseguir financiamiento? Sí, pues estamos platicando un poquito hace ratito sobre eso. Creo que las ideas tienen un valor de 0 pesos. Lo que necesitamos hacer primero es aterrizar esa idea en un business plan, o sea, en un plan de negocios, en un Canvas, la herramienta que tú quieras, pero en un deck de inversión. Tradúcelo en una presentación que nos permita conocer quién eres, qué equipo tienes, cuál es la solución, cuál es la magia o la propuesta de valor atrás de esa solución, la problemática que estás resolviendo y cómo vamos a generar dinero y proyectar números, ¿no? Eso ya te da una primera visión de lo que va a ser el concepto. Con eso se pudiera, aunque lo veo difícil, ir a buscar inversión ángel, que son pues, gente que tiene negocios, que tiene dinero,
Normalmente no son grandes capitales, pero sí pueden impulsar cierto tipo de ideas. También hay muchas convocatorias dependiendo del tipo de proyecto, pero está New Ventures para proyectos medioambientales, está Shoca para proyectos sociales, están grants de todas las empresas que tienen que ver con responsabilidad social, están fondos para temas tecnológicos como Guaira o 500 Startups. Bueno, podemos hablar de una cantidad de organizaciones brutal, ¿no? Está el tema de crowdfunding también, que es fondeo colectivo para proyectos. Entonces, lo primero es aterricemos el concepto, generemos una presentación, digamos qué es lo que queremos hacer y empecemos a ejecutarla, que era justo lo que platicamos hace ratito. Si tú empiezas a ejecutar una idea, le vas metiendo pesos, le vas metiendo valor. Esa idea se convierte no solamente en una idea, sino de un 100%, a lo mejor vas a llegar al 15, al 20%. Ese 20% te va a poder ayudar en una negociación con un fondo o con un ángel porque van a ver que te estás moviendo. Y vamos a ponerles ejemplos muy claros. Si yo quiero comercializar pozol chiapaneco por el mundo, y ya tengo el proceso, ya tengo al fabricante, ya sé cómo lo puedo hacer, ya sé cómo lo puedo envasar, ya sé cómo lo puedo comercializar. Lo único que necesito, pues me voy a ir a buscar cartas de intención. ¿Qué grandes cadenas me pueden comprar? Oye, Liverpool, si a ti te interesara distribuir mi marca, ¿podrías darme una carta de intención de que si te surtiera el pedido de 15,000 unidades al mes, podríamos hacer un negocio? Esa carta de intención te va a dar mucho valor ante un inversionista. Así como mencioné esta marca, hay N cantidad de grandes cadenas, almacenes, proveedores, etcétera, con los que podemos ir firmando acuerdos para robustecer nuestra idea y llegar con muchos elementos para poder levantar capital. ¿Qué sucede en México normalmente? Que pensamos que nuestras ideas valen miles de millones de pesos sin siquiera ejecutar nada. Eso pasa mucho en el programa Shark Tank, que es un muy buen ejemplo de que la gente ni siquiera sabe hacer una evaluación. Es muy difícil hacer una evaluación de una startup pre-money. Pre-money significa antes de levantar capital. Entonces, equivocadamente lo que hacemos es decir, pues, yo quiero 10 millones de pesos por el 10%, ¿no? Y que la gente no entiende todavía por qué hacen esas evaluaciones, porque estás valuando tu empresa en 100 millones de pesos automáticamente, sin ventas, ¿no? O sea, entonces por eso se enojan los tiburones o por eso, que es un ejemplo burdo porque es un programa de televisión, es un show a fin de cuentas, pero sí tienen razón en el sentido de que estamos mal acostumbrados a querer levantar dinero por levantarlo, sin una lógica. Si yo proyecto que mi negocio va a generar ventas el primer año por 1,000,000 de pesos y con una utilidad del 30%, pues me tengo que ir sobre ese monto a levantar capital, ¿no? Sobre lo que yo voy a ir pudiendo generar como fuente de repago y con una estructura de negocio que va a permitirme comprobar que esas ventas tienen sustento. Pues si tengo una carta de Liverpool diciendo que me compra 15,000 unidades al mes y esas 15,000 unidades me generan 300,000 pesos de utilidad al mes, pues ya sé qué capacidad de pago voy teniendo con base en lo que quiero crecer o en lo que estoy proyectando que va a crecer la empresa. Pero si yo llego a decir que quiero 10 millones de pesos por las mismas 15,000 unidades, porque creo que en algún momento lo voy a recuperar, el balance no cuadra y tú mismo te vas dando cuenta que te estás matando, porque entre más dinero levantes para tu negocio, que no sea a través de ventas, que es mi levantamiento favorito, las ventas son lo mejor que puedes hacer, entre más dinero levantes, más deuda adquieres, porque viene siendo una deuda para la empresa. Y a pesar de que los inversionistas normalmente corren riesgo junto contigo, no siempre van a buscar maximizar su riesgo porque el proyecto tenga potencial, al contrario, lo quieren minimizar. Entonces, tus flujos para esos llamados de capital van a tener que ser mucho más mesurados. Si yo sé que voy a vender 15,000 unidades al mes, pero no estoy seguro de estoy seguro que ya tengo una carta de intención, más esa carta de intención no significa que se van a vender las 15,000 unidades. Todas las grandes retailers tienen condiciones en las que si no se venden, te van a regresar el producto. Ok, en lugar de buscar 10 millones de pesos, a lo mejor levanto 500,000 pesos para las primeras 7,500 unidades, 7,500 más las voy a financiar y en ese momento voy jugando con mis flujos para entender mi mercado. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo le haces para que las ideas adquieran financiamiento? Trabajando en ellas, estructurando un equipo de trabajo. No tengo dinero para contratar gente, ok, invítalos a participar como accionistas de la empresa. Si encuentras a alguien como yo lo encuentro, por ejemplo, con mis socios, que es buenísimo para la operación o que tiene cabeza fría para los números o que tiene muchísimas relaciones, pues en lugar de buscar pagarle un sueldo porque me va a traer cierto negocio, si no tengo el capital, lo que voy a hacer es sumarlo sin sueldo, buscando asociarme con él
y que le aporte su talento, su trabajo y que le apueste conmigo al crecimiento de la empresa para ya poder ganar. Pero en automático me gano una camiseta más que va a buscar lo mismo que yo, va a perseguirlo con todo lo que le sea posible. Normalmente no te asocies con familiares o amigos, puede salir muy mal, sobre todo al emprender, que es mucho más complejo que abrir un negocio tradicional. O sea, una farmacia no es lo mismo que un emprendimiento, o un restaurante no es lo mismo que un emprendimiento. Estamos hablando de cosas sencillamente distintas hasta por el tema de operación. Entonces, vamos a trabajar en formar un equipo, vamos a trabajar en estandarizar el proceso que seguiríamos, trabajemos en cuál es nuestra propuesta de valor, cómo generamos mejores condiciones de las que ya existen en el mercado. Puede ser a través del servicio al cliente, puede ser a través de la mejora del producto, puede ser a través de la experiencia que le brindamos, puede ser a través de cómo les llego y cómo les vendo. Hay muchas formas de innovar, en cualquier mercado se puede innovar, no todo está inventado, ¿no? La tabla periódica sigue siendo la misma. El cómo acomodas los elementos es lo que genera innovación. Entonces, un poquito es, una vez que generamos la propuesta de valor, vamos al tema de números, y en el tema de números sean muy cuidadosos, no necesitamos millones de pesos para arrancar un negocio. Seamos cautelosos en el sentido de cuánto requerimos realmente para arrancar. No nos vayamos por grandes oficinas. Este medio ya llegó para quedarse. El tema de las videollamadas, el tema de las videoconferencias, la capacitación online, nos ha enseñado que se puede, y creo que las oficinas van a ir en declive, sin duda. O sea, esto nos va a enseñar una nueva forma de trabajo. Entonces, aquel que piensa que para tener un emprendimiento necesita una oficina en las lomas de Chapultepec está completamente equivocado. El que es emprendedor y el que realmente quiere comerse el mundo va a estar allá afuera vendiendo, no va a estar esperando a que los clientes vayan a su oficina. Entonces, estructuremos bien para qué queremos el capital. Si alguien me dice que quiere capital para una super oficina, le diría, no, yo prefiero invertir eso en 10 vendedores que en una super oficina, ¿no? Son ejemplos burdos, pero es como queriendo reflejar las ideas van adquiriendo valor conforme vamos estructurando todos estos pasos que hemos ido platicando, y eso es lo que nos va generando la cantidad que debemos levantar para hacer el negocio. De lo que acabas de comentar, rescato dos cosas. La primera, puede que no tenga dinero, pero sí puedo hacer o pedir a un especialista que haga un plan de negocio, que haga una proyección financiera y que eso me dé ciertos números que pudieran ser atractivos para que yo toque puertas. O sea, eso en el papel dice cómo en principio puede estar tu negocio, y además son parámetros que te obligas a cumplir, que te obligas a seguir, que tú dices, si yo pienso que va a ser así, voy a gastar en eso, voy a gastar en otro. Es una radiografía de lo que puede ser el negocio. Y segundo, moderarse al pedir, porque pedir, pues sí, está muy bien pedir, pero vas a ceder una parte de tu compañía, y si pides mucho, pues vas a ceder una gran parte de tu compañía. Entonces, el negocio va a ser de otro. Si es que llega a ser negocio, el negocio va a ser de otro. Y si es que te dan el dinero, ¿no? Entonces, sí, yo ahí te diré dos cosas. La primera es, no contraten especialistas para hacer un plan de negocios. Hay muchísimas herramientas y muchísimos tutoriales sobre cómo lo pueden ir haciendo. Váyanlo desarrollando, empápense de su negocio. En línea, con que pongan en Google plan de negocios, van a encontrar miles de herramientas para poderlo hacer. Váyanlo llenando ustedes. Y en las partes en las que se atoren, ahí es donde hay que buscar especialistas. Pero normalmente no arrancamos el negocio porque no tenemos a quien nos hace el plan de negocio. Pero pues, si ni para eso le vas a trabajar, ni para hacer tu propia empresa, mejor no le arranques, hermano, ¿no? O sea, porque imagínate, después vamos a tener que contratarte al director general y al director comercial y al director operativo, porque tú tampoco tienes el tiempo para ejecutar tu propia idea de negocio. Entonces, a menos que tengas un chorro de lana, contrata a un especialista que te haga un plan de negocios, pero la mayor sensibilidad la tienes tú de lo que quieres hacer. Entonces, yo recomendaría que lo vayan estructurando ellos. Y como segundo punto, comentaste, ¿qué comentaste ahorita? Perdón. que no se diera, que no pidiera una gran cantidad de dinero, porque iba a ser una parte de tu negocio, una parte importante, ¿no? Perdón, y retomando eso, también recordemos que levantar capital, porque la gente cree que vamos a asociarnos con un fondo o con un ángel por muchísimos años, y no. La realidad es que el periodo de asociación con un ángel inversionista serio o con un fondo serio es de 6 o 7 años. No van a buscar quedarse más tiempo contigo. Lo que ellos quieren es
invertir, te acompañan, te van a ayudar a crecer hasta donde puedan, te van a aconsejar, te van a mentorear, y en el año 6 o 7 van a buscar una salida. Esto se llama exit. El exit es o vendo, o fusiono, o adquiero, o el emprendedor recompra. Hay muchas formas en las que se puede buscar esta salida. Entonces, ningún fondo se quiere quedar con tu empresa, ningún fondo se quiere quedar contigo de por vida. Más bien, explotemos lo más posible esta inversión y yo voy a buscar mi salida en el año 6 o 7. Eso es lo que normalmente ocurre, así que no se asusten. Nadie se quiere quedar con sus negocios de por vida, a menos que te estés asociando con alguien que es tu cuate, ¿no? Él sí, si me estoy asociando con mi amigo y los dos le vamos a meter tiempo y vamos a dirigir la empresa, etcétera, que es muy distinto a un fondo o a un ángel, que te dan dinero sin meterse hands-on a la empresa, a lo mejor sí con consejos, a lo mejor sí auditando las acciones que vas haciendo, pero es muy distinto. Entonces, seamos cautelosos, como bien decías, en el sentido de cuánto capital vamos a pedir, y tampoco pensemos que ceder parte de la empresa es el acabose. ¿Por qué no? La realidad es que si cedo un 30, un 40, un 50% de mi compañía para tener el 100% de algo, puede ser muy beneficioso, al contrario de tener el 100% de nada, si no me asocio con nadie. Pues sí. Voy a leer algunos comentarios que están aquí en el Facebook, hijo. Hugo también dice, yo diría que el kilo de ideas se compra en los juegos. Ahí empieza a nacer la creatividad de un niño y su flexibilidad mental. Pues sí, luego tenemos que regresar a esas épocas para identificar qué es lo que nos gustaba y ponerlo en práctica, ¿no? Estoy muy de acuerdo y me parece que nosotros vamos generando, justamente como bien lo acaba de decir Hugo, me parece aparte bastante acertado su participación, a través del juego. O sea, si nosotros le enseñamos a los niños a ahorrar como un juego, si nosotros le enseñamos a los niños a hacer un tema de, por ejemplo, vamos a hornear galletas y por qué las galletas se pueden fraccionar y por qué las fracciones se pueden vender y cómo eso genera un emprendimiento, le estás enseñando al niño un tema de gastronomía vinculado con un tema de matemáticas, vinculado con un tema de emprendimiento. Entonces, creo que en mucho lo que nosotros jugamos con nuestros hijos, el aventarlos y echarlos para adelante para ir a hacer una negociación o para jugar o para comprar o para fijarse en los precios o para negociar qué te doy, qué me das. Si tu trabajo es la escuela, cómo podemos generar ahí un tema en el que tú entiendas el valor que tiene el estudio junto con el valor de la responsabilidad y junto con todo lo que le podemos enseñar desde la escuela de forma transversal con respecto a la vida, ¿no? ¿Qué puedo trasladar de tu educación a la vida real y que vayas entendiendo cómo funciona una tienda o cómo funciona un comercio o cómo funciona una fluctuación de precios o cómo funciona el por qué estamos tomando ciertas decisiones? Yo me acuerdo, por ejemplo, que estaba muy chico y me llevabas a tus diplomados, ¿no? Y eras el único con un hijo ahí de 10 años en el diplomado y la gente hasta raro nos veía, ¿no? Y de repente yo quería levantar la mano y preguntar, pero pues a mí me enseñó cosas. O sea, a fin de cuentas, aunque no entendiera el 98% de lo que ahí se estaba diciendo, el 2% que se me quedaba grabado de acompañarte a estos diplomados, o maestría, no sé qué era, pero me ayudaba a entender la lógica del por qué sucedían ciertas cosas. El involucrar a nuestros hijos en las actividades que vamos generando cuando son un poco más grandes, creo que siempre va a ayudar a despertar este tipo de chips que al final de cuentas me hacen ser quien soy hoy. Entender el por qué tomabas un diplomado comercial. Yo me acuerdo que en alguna ocasión yo les decía, pero no están diciendo gracias, ¿no? ¿Te acuerdas que me llevaste hasta que hablar con el profesor porque yo les decía el tema del servicio al cliente, que yo no dejé servicio al cliente porque ni entendí el concepto? Yo lo único que decía es, ¿por qué no estás diciendo por favor? ¿Por qué no estás diciendo gracias? ¿Por qué no estás haciendo esto en la negociación? Y el profesor dijo, wow, tiene razón, o sea, vamos a incluirlo en la presentación o algo por ahí quedó en él grabado porque nos lo dijo, pues estaba yo muy chico, pero que decía, tienes razón, nunca lo había pensado desde esa forma en el cómo le doy una atención al cliente. Fue una intervención de un niño, ¿no? Un niño de 10 años en un diplomado de gente muy capaz, pero que a mí me iba aprendiendo y me iba despertando inquietudes también. Entonces, bueno, un poquito creo que por ahí va buena intervención de Hugo. Sí, Rosana Gutiérrez escribe, buen día, muy interesante los recuentos de experiencias, da gusto conocer gente proactiva como esta familia, deseo sigan cada uno avanzando con grandes logros. Gracias por permitirnos, Luis Garzajot, ser parte de tu aventura de emprendimiento con este hermoso grupo. Gracias a ustedes que me acompañan.
y todos aprendemos, porque todos aprendemos, todos los días aprendemos algo. Hugo vuelve a escribir, exacto, es encontrar las necesidades de la sociedad y resolver creando valor. Eso de los ataúdes es un excelente ejemplo de entender las necesidades del mercado. Pues sí, las necesidades del mercado, no podemos ir en contra de eso, ¿verdad? Belinda Vargas, buen día, excelente plática y gracias. María Eugenia Lanís, gracias por sus consejos. María del Carmen Sousa, buenos días. Comentaba Julio que a él le van más las ventas. ¿Por qué razón? En mi caso es a lo que me dedico y me está siendo cada vez más difícil. Ándale. Habría que platicar contigo y gracias por el cuestionamiento. Siento que estamos en un momento complicado y me refiero a haber que platicar contigo porque hay que entender qué es lo que estamos vendiendo. Si me dijeras que estás vendiendo cubrebocas y no estás vendiendo, entonces a lo mejor tenemos un problema, ¿no? A lo mejor nuestro argumento o nuestra técnica de venta no está siendo la adecuada. ¿Y por qué te pongo el ejemplo de los cubrebocas? Porque el momento me está demandando justamente el tema de los cubrebocas. Pero a lo mejor si lo que estamos intentando vender... ¿Perdón? O alcohol en gel, o sea, es O de alcohol en momento para gel, vender. sí, exactamente. O a lo mejor el ejemplo del Fruitsy, en el momento en el que más calor hacía, dependiendo de lo que estemos vendiendo. Si me dices, es que estoy vendiendo coches de lujo y en estos últimos 6 meses bajaron mis ventas, pues te diría completamente creíble. O sea, o estoy vendiendo membresías para gimnasios. Pues sí, a lo mejor estábamos vendiendo lo equivocado en el momento menos indicado. Creo que depende mucho en el sector en el que estás. Siempre hay forma de capacitarnos y de aprender nuevas tendencias. Esto es increíble porque la capacidad que nos da YouTube, Coursera, Duolingo, Udemy, Teachable, etcétera. Hay muchísimas plataformas donde hay tanto contenido que yo les recomendaría que si en algún momento se sienten un poquito estancados, se pongan a aprender más. A mí me ha ayudado mucho porque tenía ciertas inquietudes aprender derecho y no tienen idea lo que me he podido aprender con tutoriales, cursos, diplomados que descargas en línea y en auto. No quiero ser abogado bajo ninguna circunstancia, pero quiero aprender más sobre el tema legal. Entonces me ha ayudado muchísimo. Si en el tema de ventas de repente sientes que te atoras, aprendamos sobre redes de comercialización, células comerciales, redes de mercadeo, cómo aumentar ventas en línea, etcétera. Creo que hay muchas herramientas ahorita para aprovechar ese espíritu que ya tienes y esa capacidad de venta que ya está en tu ADN para mejorarla. Y si en algún momento dices, no, sigo atorada, no puedo, ahorita no sé cómo hacerle, por favor, mándanos un mensaje y platicamos los tres y nos echamos un cafecito virtual y vemos cómo hacemos para desatorar lo que sea. Pero mucho es lo que acaba también de comentar Hugo, que por cierto es mi socio y gracias por estar. Es el tema de entender el mercado, qué está demandando ahorita, ¿no? No me quiero equivocar, porque tengo poca capacidad de reacción con un mercado tan saturado y tan complicado como el que tenemos ahorita y con tanta incertidumbre, ¿no? Sí, saturado de muchos negocios, todo el mundo quiere vender, todo el mundo quiere hacer, todos están iguales, pero lo que estamos demandando es muy distinto a lo que queremos ofrecer. Miles de restaurantes abiertos y sí, pero la gente no va, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve abrir 10,000 de jalón si la gente ahorita no puede ir a consumir a los restaurantes porque está asustada y hasta que existan protocolos realmente muy fuertes, no vamos a poder, o una vacuna. Entonces, hay que ver en dónde estamos, qué es lo que estamos vendiendo, o cómo hacemos un spin-off, que es, spin-off es como si de repente voy a tirar encestar, pero veo que alguien me va a bloquear el tiro, como giro para hacer un cambio de jugada y que me permita llegar al mismo resultado, que es buscar encestar. Entonces, haz de repente un giro, un cambio de dirección, si no estamos vendiendo lo adecuado, o cualquier duda que tengas, por favor, escríbenos y platicamos felices. Yo doy un ejemplo, hijo, de un restaurante que iba a abrir a principio de año. Ya estaba montado un restaurante físico para que la gente fuera a comer hamburguesas allí. Y le tocó la pandemia. Justo cuando iba a hacer la inauguración, no pudo abrir por la pandemia. Y entonces el restaurante, con todo montado, con empleados contratados, con comida allí, dijo, y ahora, pues yo necesito vender mis hamburguesas, se me va a echar a perder, tengo sueldos, no he arrancado, ha sido pura inversión. Y el restaurante empezó a vender esas hamburguesas en línea con entrega a domicilio. Pero ¿cuál fue la diferencia? El diferenciador, y ahí está una manera de hacer las cosas que pareciera como que no hay forma de vender hamburguesas de manera diferente o alimentos de manera diferente, pero sí la hay. El restaurante entrega las hamburguesas con todos los ingredientes por separado.
De tal manera que cuando llega la hamburguesa a tu casa, tú puedes calentar tu pan, tú puedes recalentar tu hamburguesa, la carne, tú le pones la lechuga, la mostaza, el catsup, lo que quieras, los chiles, pero la hamburguesa está recién hecha. No te llega aguada de una hamburguesa que la prepararon en un restaurante, en una cocina, y se tardó 10, 15, 20 minutos en llegar a tu casa y la hamburguesa ya no es la misma. Entonces, ese es un diferenciador. Están vendiendo hamburguesas, pero aprendieron y entendieron e identificaron que había una manera distinta de hacerlo. Ya ahora hay muchos restaurantes que lo están haciendo igual. Ayer vi un restaurante, en otro ejemplo que di en la misma charla de ayer, que vende tostadas de aguachile, y tú dices, pues si yo hiciera la tostada desde el restaurante, llegaría hecho un taco de canasta, o sea, todo aguado, ¿no? ¿No? Llegan todos los ingredientes por separado, te preparas tu tostada en el momento y te la comes recién hecha. Ahí está el diferenciador. Entonces, Maricarmen Sousa, está la invitación abierta para que nos podamos comunicar y hablemos de eso. Eddie Zurita, buen día, así es, necesitamos ese ha de ser el plan de negocios porque estamos muy neófitos en la materia. Y pregunta, ¿cuáles son los errores más frecuentes cuando se inicia un emprendimiento? Ay, caramba, va a depender muchísimo del tipo de emprendimiento. Sobre todo, de repente, digo, podemos hablar de varios porque no hay un estándar. Varían mucho. La mala administración normalmente afecta porque tendemos a emprender sin contemplar ciertos temas. El primero es con quién me voy a asociar y los problemas entre socios truenan cualquier empresa, siempre, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio y un balance importante y hay que ser siempre muy claros y aprender a sobrellevar y a ser resilientes con respecto a lo que vayamos ejecutando. Si no tienes un socio que entienda tu visión o en el que tú puedas aceptar consejos o de repente que la regaste o que a la al primer fracaso ya se esté aventando del barco diciendo ya me voy y ahí te quedas, pues entonces escogiste mal a tu socio, ¿no? Yo recomiendo genuinamente tener socios porque descargas mucha responsabilidad y adquieres otra visión y otro compromiso que te puede fortalecer. El segundo es que pretendemos nunca ganar dinero. Y esto es algo que me pasa frecuentemente con los emprendedores. Nunca se ponen un sueldo, o sea, nunca. Haz de cuenta que no existe. Entonces, si no tienen un sueldo contemplado cuando van a levantar capital o cuando hacen la primera ronda con la familia y levantan la primera lana, pues se van a comer el negocio, porque tienen que comer, tienen que vivir, tienen que mantener, tienen que hacer, salir, gastos de representación, etcétera. Entonces, si tú no eres lo suficientemente administrado para poner cierta cuota mensual eh, para ti, para que puedas sobrevivir, pues el negocio no va a ser negocio porque te lo vas a comer en automático, satisfaciendo las necesidades que tienes como persona o como personas, si son dos o más socios. Otro tercer punto es creer que porque yo tengo una idea es suficientemente buena sin validar el mercado. Y siempre hay que validar, siempre hay que validar. Si yo creo que hoy puedo vender la bebida chiapaneca en la Ciudad de México, le tengo que ir a preguntar, aunque sea en Facebook, a 300 personas o a 10,000 personas o a 100,000 personas, las más que pueda con los recursos que tenga, si me comprarían esa bebida. Si les gusta el etiquetado, si el sabor les llamaría la atención, si la campaña sería suficientemente adecuada para generar la cultura para probar esa bebida. Si la compraran por internet, si les gustaría que les llegara por suscripción mensual a su casa, etcétera. Siempre hay que validar que lo que nosotros estamos pensando ejecutar tenga un mercado y que ese mercado nos compraría. Si me voy a meter al tema de gimnasios o al tema de cafeterías o al tema de farmacias o restaurantes, en todo, en la localidad en donde esté, hay que revisarla, hay que preguntar, hay que hacer un estudio de campo. Si me voy a dedicar al desarrollo inmobiliario, pues me voy a ir a ver qué hay junto, en cuánto se está vendiendo, qué calles hay, qué salidas tengo, qué densidad le puedo dar, qué precio promedio de vivienda. Si tengo que vender alguna bebida y lo quiero vender a través de retailers, pues me voy a 8 supers distintos, me meto y veo a la sección de bebidas y comparo precios, tamaños, empaques, etcétera, y veo primero cómo lo mejoro y segundo cómo está mi competencia. Entonces siempre el hacer validación de mercado va a ser importante. Y por último, a lo mejor sugerirles, jamás hagan gastos innecesarios y blindemos. Ya los negocios no son como antes. Creo que han cambiado últimamente muchísimo.
Mi socio y yo, que por ahí anda participando, justo les acabo de comentar, Hugo y yo, hemos hecho negocios que a mí antes, les puedo decir, hace 6 o 7 años eran perfectos. Y ahorita, en los últimos 3, bueno, 2, 3 años, para ser muy puntuales, ha cambiado radicalmente el compromiso de la gente, la firma de contratos, el que te paguen, o sea, genuinamente ha cambiado muchísimo. Entonces, hay que Para protegernos, bien hay o que para ir mal, bien, hijo. para mal, la verdad, para mal. Para O mal. sea, en muchos temas donde hemos hecho negociaciones y eran pactos de caballero, que hace 10 años todo el mundo respetaba, por lo menos a mí me tocó, a ti te ha tocado gobiernos que nos dejan de pagar y no les importa nada, y a ver, demándame, ¿no? Y fórmate con los 4,000 que me están demandando. Y nosotros así traemos varios temas, o sea, no de demandas, me refiero a cosas en donde por creer en un director general, en un presidente de alguna empresa, en un algo, de repente nos aventamos a hacer inversiones y ahora estamos aterrados, ahora literalmente ya no queremos hacer nada si no firmamos contratos ya incluso leoninos a nuestro favor, ¿no? O sea, sí vamos a entrarle a un tema, pero siempre y cuando estemos más blindados que nada, pero eso te representa la iguala mensual del despacho, la gestoría, sacar todos los permisos, pero tú supervisar absolutamente cada punto de la cadena, generarte un contrato, pues francamente abusivo. De hecho, justamente acabamos de hacer uno en donde mi socio y yo decíamos, es que nos pasamos. Pues a lo mejor sí nos pasamos, pero ya es con un afán de protegernos, porque nos han dado tantos palos en estos últimos años, en tantos temas, o sea, genuinamente que digo, no, ya, ahí muere, ¿no? O sea, ¿hasta dónde aguanta un emprendedor? Entonces, ya no confiar tanto, sino ya utilizar, como les decía al principio, la Asociación de Emprendedores de México, la ASEM, tiene contratos en línea, en herramientas pueden encontrar contratos y de todo tipo, aprovéchenlos. Hay un manual de defensa legal del emprendedor, y hay muchos despachos que pro bono también pueden sacar temas. Siempre blíndense ya con todo, ya no creamos en el amigo o en el familiar o en el que nos dijo, que a mucha gente le pasó ahorita con el tema de la pandemia, tráeme 15 millones de cubrebocas y yo me encargo, y ahí va la gente, los consigue y ¿no? Ya no se los compraron. Entonces, sí creo que hay que empezar a formalizar las cosas y blíndense en todo lo posible como emprendedores. Esos serían los consejos. Te digo, es muy amplia la pregunta, hay miles de factores por los que fracasa una empresa, pero el tema administrativo, el tema de la sociedad, el tema de los propios empleados, y el tema de la certeza jurídica con la que te blindas, creo que son los temas clave. Bien. Benjamín Ortiz, saludos desde Monterrey. Buen día, saludos desde Monterrey. Belinda Vargas, ¿creen que el diseño de interiores tendría un buen camino en esta pandemia? ¿Creen que el diseño de interiores tendría? No sé si la gente ahorita tan lastimada de los bolsillos vaya a querer generar un tema de diseño de interiores, pero creo que depende de un estudio de mercado. ¿En qué zona estarías? O sea, ¿qué zona podrías atender? Vayamos y empecemos a preguntar, pero me parece por el momento que no es el mejor giro. Yo creo que en unos 3 o 4 años que las cosas se estabilicen, la gente va a empezar a invertir otra vez, tanto en desarrollo inmobiliario como en otros temas, pero ahorita la prioridad es, y todavía no acaba, es salir de esta pandemia. Entonces me parece un gasto que tal vez la gente no contemple inmediato, pero no lo descartaría. Ahora, lo que sí puedes hacer si estás en ese giro, empieza a meter a redes digitales, el grupo de las moms, el grupo de los Datzilas, el grupo de todos estos grupos son genuinamente perfectos para tema de venta, tanto en Facebook como en WhatsApp, etcétera. Entonces yo sí les recomendaría que se empiecen a meter en el tema digital, y que pongas, yo hago esto, a quién le interesa, y si estás en la zona de Ciudad Satélite, métete al grupo de Ciudad Satélite en Facebook y empieza a publicar cada semana, oigan, yo me dedico a esto, si alguien necesita un servicio de remodelación o tema de interiores, diseño de interiores, con mucho gusto a sus órdenes, pones ahí tu teléfono y se mueven bien, ven qué zona puedes atender y empecemos a ser mucho más proactivos en el tema digital, que es la mejor herramienta ahorita, cuando no estamos necesariamente en la calle, ni recibiendo folletos, periódicos y lo que antes nos daba acceso a todo tipo de proveedores. Fíjate, dijo que yo lo veo como área de oportunidad justo en el momento que estamos viviendo. Efectivamente, hay un descalabro económico y tenemos poco por gastar, pero hay una necesidad creciente de rediseñar los espacios, dado que ahora vivimos dentro de las casas.
Ya no hablemos de diseñar los espacios públicos para que haya rampas para minusválidos, para adultos mayores, zonas de estacionamiento. No, no, no. Eso ya está dentro de la casa, en que a lo mejor tuvimos que traer a vivir al abuelito, y digo yo abuelito, yo soy abuelito, pero a lo mejor ya tuvieron que traer al abuelo y tienen necesidades y hay que rediseñar ese espacio para esa convivencia que se está dando. En que los niños están encerrados, antes iban a la escuela, antes iban a hacer ejercicio, antes iban a hacer deporte, antes iban a jardín, antes iban a natación, antes iban al baile, antes iban al piano. Hay que pensar en cómo rediseñar los espacios, ¿para qué? Para que todos estemos cómodos. Entonces, quizá el planteamiento, hijo, sería en qué diseño de interiores vas a proponer. Porque hoy creo que el mercado demanda un rediseño de estos espacios interiores, tal cual. Acabas de tocar un punto fundamental y voy a hacer una fe de ratas. Vamos a echarlos para atrás porque me parece importantísimo lo que acabas de decir. Y justo por eso la recomendación de hace un ratito de platiquen en comunidad. Siempre salen este tipo de ideas y nadie tiene la verdad absoluta sobre nada. Tienes toda la razón. Si tú sacaras un paquete de rediseño de interiores para tu home office, para que tengas un espacio adecuado para recibir llamadas de oficina o para el tema escolar, bueno, yo sería el primero que te llamo. O sea, sí, ya con ese argumento de venta que te acaban de dar, que me parece perfecto, yo sería el primer cliente que tendrías, ¿no? Entonces, a lo mejor poner ese tipo de paquetes y de que les ayudes a diseñar ese espacio cómodo y donde ya puedan pues, tener sus videollamadas, hacer su tema de trabajo, los niños tomar sus clases, que tengan un espacio adecuado, etcétera, me parece fundamental. Entonces, no, al contrario, tiene toda la razón. Si lo pudieras enfocar por ahí, me parece que estás en un momento ideal para todos, ¿no? Ahí me llamas, por favor. Belinda, ahí está mi hijo Julio como primer cliente. María del Carmen Sousa, que había pedido había comentado lo de las ventas, escribe muchas gracias por su respuesta, yo los contactaré perfectamente. Hugo dice, error más común diría yo es no entender que un emprendimiento requiere mucho más tiempo y trabajo que un trabajo normal. Muchos creen que al no tener horarios y ser sus propios jefes, ya con eso tienen que trabajar menos, ¿no? Hay que volverse multihabilidades, como ahora se dice. Y No sé si coincido no sé si coincido tanto al 100, porque me parece que es matador el tema de tener horarios laborales, o sea, de estar como burro no como burro, dije mala palabra, pero estar ahí trabajándole de 9 a 6, dedicándote a trabajar para alguien, cuando el ser emprendedor sí te brinda ciertas libertades, poder ir a reuniones, establecer tus horarios, atender a tu familia, las horas de comida, desayunos, tú mismo vas organizando tu agenda. Entonces, no me parece necesariamente correcto que pensemos que vamos a tener ni mucho más tiempo ni mucho menos tiempo. Hay que dedicarle un tiempo bastante interesante y dependiendo del sector en el que estés, mucho más. Pero sin duda, sí coincido en el sentido de que la gente piensa de repente que ser tu propio jefe es lo más padre y a veces le tienes que dedicar mucho más tiempo, incluso en fines de semana, que en otros negocios. Ya que te estabilizas, creo que sí es mucho menos tiempo, mucho más flexible y mucho más acomodado a tus necesidades de horarios. Pero varía mucho el tipo de emprendimiento, de hacia dónde vas. Simplemente pues, sí conlleva una responsabilidad de tú mismo ponerte horarios, en qué momento vas a trabajar, en qué momento vas a estructurar tus temas, reuniones con tus equipos, pero ahora incluso con el tema digital se ha facilitado mucho más emprender porque las reuniones son más efectivas, más rápidas y todo se hace mucho más sencillo. sí, Eddie Zurita le responde a Hugo, muy cierto, totalmente de acuerdo. Y yo publiqué ya en el chat que está aquí en el Facebook el enlace a la página de la SEM. Por si alguien quiere consultar, afiliarse a la SEM, pues es la organización que integra a los emprendedores en México, son los oficiales, ¿no? Hugo escribe, dice, sí, tristemente ya no hay que dar un paso sin un contrato firmado, notariado y hasta con bendición del Papa, pues sí. Es que así andamos ahorita, de verdad, sí, nos han dado unos palos terribles. Y no les voy a decir nada más en un sector. Puede ser gobierno, puede ser privado, puede ser sector deportivo, puede ser hasta los colegios, hombre. No tienen una idea cómo nos ha ido en muchos temas ahí que por confiar y por actos de buena fe y híjole, pero bueno.
Hugo escribe, diseño de interiores, tal vez vas a un mercado de un alto poder adquisitivo, dígase Interlomas, Santa Fe, San Pedro, en Monterrey, definitivamente se podría realizar, pero clase media definitivamente sería difícil, diría. Belinda dice, gracias, fue quien hizo la pregunta. Eddie Zurita, Julio, muchas gracias por tu respuesta tan completa y significativa. Pues sí, ya no hay preguntas. Hijo, yo te diría que hemos hablado de cómo sí, y ese es mi enfoque, no el por qué no, sino el cómo sí. Pero yo te pediría que dieras algún mensaje de que no todos los, respecto a que no todos los emprendimientos son exitosos y que aún dentro del fracaso, y aunque uno piense, ya fracasé en un emprendimiento, no me vuelvo a meter, no. Eso nos tiene que servir de enseñanza. Pero mira, no lo digo yo, mejor coméntalo tú, por favor. Pues miren, hay estadísticas de Endeavor, por ejemplo, que es una aceleradora global de negocios, que indican que en México se fracasa 3.8 veces antes de pegarle, ¿no? Antes de lograr tu primer gran resultado con un negocio. Eso quiere decir que a lo mejor vas a abrir 4 negocios o 3.8 negocios antes de atinarle al que era el correcto. Eso te deja saber que a lo mejor vas a perder tiempo, dinero, mucho cabello, y vas a ganar bastantes kilos de puro estrés en el sentido de todo lo que te va a ir pasando en este tiempo, pero el aprendizaje es mayúsculo. Yo lo que creo es que debemos de abrazar el fracaso. Si eres emprendedor, realmente vas a buscarle por dónde y vas a seguirte moviendo y vas a salir adelante a pesar de lo que ocurra con el gobierno, con México, con cierto mercado, con tu comunidad, con lo que sea. Entonces, creo que hay que poner en una balanza qué tanto podemos hacer y qué tanto podemos arriesgar en ciertos momentos en los que deseamos emprender. Definitivamente no todo es color de rosa. Yo también soy un fiel creyente y soy una persona exageradamente positiva, si no creo que no podría ser vendedor. Y dentro de ese positivismo procuro siempre brindar soluciones o dar una perspectiva distinta para que la gente entienda que a pesar de lo complicado tiene sus beneficios, pero también puede tener sus bemoles y puede tener algunos temas muy complicados donde tu pareja no te entienda y no sabe por qué estás dedicándole tanto tiempo a algo, donde tu misma familia te diga, tira la toalla, ya no le pegues, ya déjalo, ya estás así endeudado hasta el cuello, ya no le sigas por ese camino. Puede pasar que tus amigos o tus proveedores o pierdas relaciones por no poder cumplir en ciertos periodos a pesar de que tengas la intención de, pero tu mismo negocio no te lo haya permitido. Entonces creo que es un camino bastante complejo y en México se está volviendo mucho más por la condición actual, pero no necesariamente quiere decir que no debas de emprender. Creo que eso está en cada quien. ¿Qué tanta pasión tienes por lo que haces y qué tanto crees en ti y en tu capacidad para ejecutar proyectos como para pensar que la vas a lograr? Y les pongo el ejemplo de Hugo, mi socio, que ha estado muy participativo en el chat, y yo. Si nosotros realmente nos fuéramos a la primera por los fracasos, nosotros ya habíamos quebrado 18 empresas, yo creo, ahorita, ¿no? O sea, ya estaríamos no solamente fracasados, sino condenados al infierno del fracaso. Y no, se han cerrado puertas y hemos visto el cómo y por dónde nos movemos más y por dónde volvemos a generar, y los proyectos que se pusieron en pausa los dejamos en el tintero y los volvemos a tocar en momentos que queremos adecuados, y aún así no nos rendimos. Lo más fácil sería decir, bueno, pues ya, que nos ha tocado varias conversaciones en donde decimos, oye, le seguimos, ya estamos vapuleados hacia a punto del knockout, y sí creemos que estamos en el camino correcto y que debemos de seguir apostándole hacia donde vamos porque tenemos la misma visión de dejar un mejor México y después de dejar un mejor mundo. Entonces, sí creo que hay condiciones adversas y que son difíciles. La gente que tiene en el ADN el emprender y la pasión y la perseverancia y la resiliencia, que son las 3 factores clave para emprender, y lo tienen con ustedes, van a saber sobrellevar estos momentos tan difíciles y no se rindan. Pero si en algún momento ven que llevan 3 años con la misma idea o 2 años con la misma idea y no han logrado y no han logrado y no han logrado, a pesar de que han hecho cambios, han platicado con mentores, han buscado soluciones y no se mueve, ahí sí es momento de cambiar. No se enfrasquen en algo en donde, porque así me toca con muchos emprendedores, es que desde hace 5 años generé este producto y ¿y cuántos vendido? Ni uno.
¿Y qué has tocado? No, pues ya fui a ver a 100 cadenas, a no sé qué, pero yo estoy seguro de que va a pegar. Pues no estés tan seguro. Ya le metiste todo el tiempo y todo el esfuerzo que has podido y han sido tantos años de intentar validarlo que te han dado que no te han dado la razón en que tienes mercado, que a lo mejor es momento de pensar en hacia dónde me muevo y cómo cambio de industria. Entonces, bueno, eso es un poquito la reflexión que les haría. No es fácil, no es para todos, pero sin duda tiene sus recompensas. Hay que saber en qué momento podemos arriesgar y si vale la pena ese esfuerzo. Y mucho depende de la persona, o sea, del jinete y del caballo. O sea, el emprendedor y la idea y la capacidad para ejecutar esa idea de la forma concreta. Y retomo lo que decías al principio de que hay que preparar un plan de negocios, hay que preparar una proyección financiera y hay que tener sí fe en lo que uno hace sin ser necio, porque obviamente no se trata de ser necio, pero sí hay que creer en lo que uno hace y también hay que saber en qué momento tirar la toalla. O sea, no por estar convencido de que va a funcionar y no funciona y no funciona y no funciona, tenemos que cavar un pozo sin fondo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Solamente sí creo que debemos de ser muy mesurados en el momento. O sea, si tu negocio llevaba 5 años siendo exitoso y en los últimos 7 meses ha fracasado y fracasado y fracasado y no le encuentras por dónde, no necesariamente tienes que cambiar de negocio. Más bien tienes que sobrevivir al momento y ver qué puedes hacer en paralelo. Pero estamos hablando de una condición particular. Pero si tu idea de negocio lleva 3 años en el tintero y no ha salido y no lo ha logrado, entonces sí tienes que repensar o rediseñar lo que vas a hacer. O sea, no seamos cuadrados en el sentido de que yo creo que esta idea va a funcionar y es la única que tengo y esta es en la que me voy a abocar, sino cómo abro mi mente a pensar que puede haber otros negocios, otros sectores y otras cosas en donde yo pueda intervenir, a lo mejor con la misma lógica. Yo quería hacer proyectos ambientales, pero veo que el tema ambiental ahorita no es el momento adecuado. Bueno, pues seguiré buscando que si me voy a lo inmobiliario, no le genere más destrucción al planeta si construyo departamentos bien pensados con materiales amigables con el medio ambiente, con paneles solares o con ventanas captadoras de energía solar o con sistemas de recolección de agua. O sea, estoy poniendo ejemplos de cómo sí, tu visión puede ser la misma aplicada a lo mejor en otra industria por el momento que te permita seguir en lo mismo con la misma idea, pero que sea más rentable que lo que tenías pensado o con mayor mercado. Sí, sí, totalmente. Y hemos tocado someramente, hijo, el tema de seguir creciendo, de seguirnos capacitando, de seguirnos preparando para un futuro que hoy es incierto. Y sobre ese tema, yo diría que aquí tengo un ejemplo que me gustaría compartir y para cerrar la sesión, ya con esto, si estás de acuerdo. Y es esta persona, este hombre se llama Trevor Noah. Trevor Noah nació en medio del apartheid en Sudáfrica, hijo de una madre negra y un padre blanco, lo cual estaba prohibido, no se permitían ese tipo de uniones. Él creció teniendo que fingir el acento porque tenía un acento al hablar combinado entre su padre blanco y su madre negra, en donde su madre negra estaba destinada y las personas de color en Sudáfrica estaban destinadas a trabajar en el campo o en las labores de limpieza o en la cocina. Y resulta que en este libro Trevor Noah describe la vida de su madre de color, que ella en lugar de trabajar en la cocina, ella se estudió para secretaria. Y todo el mundo le decía, ¿estás loca? ¿Cómo vas a estudiar para secretaria? Aquí no hay trabajos, aquí no se permite más que estar en la cocina o en el campo o haciendo labores de limpieza. ¿Cómo se te ocurre? Y ella estuvo empeñada y estudió para secretaria. Cuando terminaron estas condiciones del apartheid y hubo mayor apertura y las personas de color fueron consideradas como seres humanos como todos los demás somos, ella fue de las primeras personas que tuvo una oportunidad de trabajar en una oficina porque estaba preparada. Ella, sin saberlo, se preparó para cuando las condiciones cambiaron. Y yo creo, hijo, que nuestras condiciones hoy o mañana o pasado van a cambiar. No sé si para bien o para mal, pero van a cambiar. Entonces, creo que lo que nos queda es prepararnos para este futuro que está allí y que nos va a guardar. Entonces, hay que seguir creciendo y hay que seguir preparándonos y hay que seguir
aprendiendo del día a día y esperar lo inesperado, porque ahí puede estar el área de oportunidad que nosotros ni sabíamos que venía. Completamente de acuerdo en que este es un muy buen momento para aprender nuevas cosas y para ampliar nuestra visión y para que toda esa gente que quiere inspiración se meta a ver pláticas de TED, se meta a YouTube a explorar temas de derecho, de temas inmobiliarios o de diseño de interiores o de temas ambientales o del tema que se le de educación. Todo sector. Vamos a ver qué hay, qué está pasando en el mundo, qué están platicando, qué gente está innovando, qué empresas o startups están creando. Y eso nos va a dar mucha pauta para inspirarnos y para poder ejecutar. Y siempre el tema de capacitación, si había algo que estabas esperando el momento y tener tiempo para hacer, este es el momento indicado. Este es el momento en el que no hubo más que tener tiempo para nosotros, para reflexión, para trabajar y para capacitarnos mucho más. Bien, te leo los últimos comentarios. Emi Hot, bravo, magnífica plática, felicidades. Flavia Yasmín Alcaraz, excelente, gracias. María del Carmen Sousa, felicidades a los dos, qué padre que se complementen. Pues sí, ciertamente, y además es un orgullo, el poder hacer, es una bendición poderlo hacer así. Hugo Porras, la historia de Trevor es genial y aún más el cómo lo cuenta. Pues sí, él está hablando en este libro, está hablando de la historia de su mamá, no de él, pero bueno, él lo tuvo que vivir. Hijo, gracias por esta plática, ya nos pasamos de la hora, pero muy agradable, se nos fue rápido el tiempo. Doy gracias a las personas que nos siguieron aquí en el Facebook Live y que comentaron y que ojalá les sirva esto para que los inspiren en algo. Si los podemos ayudar, tómenos en cuenta. Nuestros datos de contacto han estado anunciados y puestos en el transcurso de la charla aquí por Facebook, han aparecido cintillos y teléfono, más bien pusiste ¿qué? Correo electrónico, una cosa así. Sí. Y los datos de contacto ahí están. Oscar Moreno todavía nos alcanza a decir, y ahora hay opción de emprendimiento sobre plataformas que requieren un mínimo de inversión y sin riesgo. Muchas incluyen hasta acompañamiento, educación y entrenamiento. Pues sí, sí es cierto. La verdad es que son opciones que se dan. En fin, muchas gracias. Nos vemos el jueves en la siguiente charla que va a ser con Melissa Benítez. Gracias, hijo. Gracias Muchas a todos gracias. los que están por aquí. Muchas gracias. Muy buen día. Igualmente, hasta luego. Audio Jungle.